Hola, en este video vamos a continuar con el desarrollo de este curso de C# desde cero. Muy bien, vamos a continuar donde nos quedamos en el video anterior, donde hemos creado dos métodos, el método constructor de la clase Program y un método 1 que no retorna ningún dato, porque le hemos colocado la siguiente palabra void, dando a indicar que este método no va a retornar, solo va a ejecutar el código que nosotros coloquemos dentro de sus llaves, así como el método constructor, pero hicimos que estos métodos recibieran dos parámetros. Muy bien, ahora veremos otro método que podemos crear y voy a utilizar la palabra private y voy a colocar la palabra string. Muy bien, esto significa que haré que este método sí retorne datos y los datos que va a retornar serán datos de tipo string y lo llamaré método 2. Correcto, de esta forma ya tengo un nuevo método, un método que va a retornar datos de tipo string. Bien, me está marcando el siguiente error porque este método retorna un dato y el dato que va a retornar es un dato de tipo string. Por lo tanto, dentro de sus llaves tenemos que colocar la siguiente palabra return para que retorne un dato. Bien, y lo que haré dentro del método será declarar una variable de tipo string y la llamaré nombre. Muy bien. Ahora yo puedo asignarle esta variable al return para que lo retorne con el método, porque el método va a retornar un dato de tipo string y el dato que va a retornar será el dato que está almacenado en la variable nombre de tipo string. Pero yo puedo hacer también que retorne directamente lo que es el dato. Muy bien, de la siguiente manera. Correcto, pero también podemos colocar nuestra variable. Muy bien. Ahora, para visualizar el dato que me está retornando este método, lo que haré será copiar un mensaje. Dentro del mensaje lo que haré será colocar el objeto P, punto, y puedo invocar a ese método llamado método 2, método que retorna un dato y el dato que retorna es un dato de tipo string. Muy bien. Lo que haré será comentar estos códigos, o sea, las siguientes funciones. Muy bien, ahora sí ejecuto la aplicación. Control más F5. Correcto, como pueden observar por consola me muestra el nombre Joel. Muy bien. Dato que me está retornando el siguiente método, porque a la variable que hemos declarado de tipo string le asignamos el siguiente texto. Y utilizando la siguiente palabra return, retornamos el dato almacenado en la variable nombre, para luego mostrarlo con el siguiente mensaje, que dentro de los paréntesis he colocado el objeto P de la clase Program para poder invocar a ese método que retorna un dato de tipo string. Y de esta forma hemos creado un tercer método, un método que retorna un dato de tipo string. Claro que dentro de las llaves de este método podemos crear otro tipo de instrucción, pero que este método siempre va a retornar un dato de tipo string. También puedo crear otro método, private, y voy a colocar la palabra in. Muy bien, esto significa que el método que voy a crear va a retornar un dato de tipo entero. Y lo llamaré método 3. Correcto. Muy bien, ahora tengo un nuevo método que va a retornar un dato de tipo entero. Ahora este método, como retorna un dato, necesita también el return. Bien, hay que colocarle return
pero también podemos asignarle directamente lo que es el dato directamente al return para que lo retorne, pero también podíamos haber creado una variable de tipo entero que almacene ese dato. Ahora lo que haré será invocar al método 3 dentro del mensaje. Ahora si nuevamente ejecutamos la aplicación, correcto, por consola me muestra el valor de 50. Muy bien, esto significa que me está retornando el siguiente dato, el método 3, porque el método 3 retorna datos porque le hemos colocado la palabra in, indicando que este método solo va a retornar datos de tipo entero. También podemos colocar cualquier otro tipo de código que se ejecute dentro de sus llaves, pero este método siempre tiene que retornar un dato de tipo entero. Muy bien, podemos crear diferentes tipos de métodos que retornen diferentes tipos de datos, datos que nosotros ya hemos venido viendo. En esta ocasión tenemos un método que retorna un dato de tipo string y un método que retorna un dato de tipo entero. Podemos hacer que un método retorne datos de tipo double, colocando la siguiente palabra. Muy bien. Ahora este método va a retornar un dato de tipo double, pero también puede retornar datos de tipo entero como en esta ocasión. Control más F5. Correcto, el valor de 50, pero si yo le agrego punto, muy bien. Correcto, por consola me muestra ese dato. También podemos hacer que un método retorne datos de tipo bool, o sea, datos de tipo verdadero o falso. Como pueden observar, me muestra un error porque el return contiene datos numéricos y este método solo va a retornar datos de tipo bool, que en este caso es el valor de false. Muy bien, control más F5. Correcto, visualizamos el valor de false. También podemos retornar el valor de true. Muy bien. Correcto. También podemos hacer que este método retorne datos de tipo char. Correcto. Muy bien. Control más F5. Muy bien. Y de esta forma podemos crear diferentes tipos de métodos que retornen diferentes tipos de datos. Datos que ya hemos venido viendo. Bien. También podemos hacer que estos métodos retornen arreglos. Bien. Tenemos el método que retorna un valor de tipo char. Para que retorne un arreglo de tipo char, a la palabra char hay que colocarle los corchetes. Muy bien, y de esta forma le estamos indicando al método que va a retornar un arreglo de tipo char. Bien, hay que crear ese arreglo. Y a este arreglo lo llamaré data. Y lo voy a inicializar. Correcto. Muy bien, de esta forma he inicializado el siguiente arreglo llamado data con el siguiente carácter, o sea, un dato de tipo char. Ahora, en el return tenemos que colocar lo que es el arreglo. Muy bien, de esta forma este método me está retornando un arreglo de tipo char. También podemos hacer que un método retorne datos de tipo string, o sea, un arreglo de tipo string, un arreglo de tipo entero, un arreglo de tipo bool, un arreglo de tipo double. Bien, métodos que pueden retornar arreglos de los diferentes tipos de datos que ya hemos venido viendo. Ahora, para poder visualizar el dato del arreglo que me está retornando, este método lo que haré será copiar este arreglo, voy a pegarlo, voy a asignarle el objeto p, punto, y voy a invocar a ese método 3 que retorna un arreglo de tipo char.
Muy bien, ahora dentro del mensaje lo que haré será colocar el arreglo data, corchetes. Dentro del corchete voy a colocar el valor de 0 porque el dato que está almacenado en el array, o sea en el arreglo de tipo char, está en la posición 0 y para poder obtener ese dato he colocado el valor de 0, ya que invocando al método 3 que retorna este arreglo con el siguiente dato se está almacenando en este otro arreglo y también se está almacenando en la posición 0 el siguiente dato. Muy bien, control más F5. Correcto, estoy visualizando ese carácter por consola. Muy bien, de esta forma estoy retornando un arreglo de tipo char y obteniendo esos datos. Los datos que me está retornando el método 3, que es un arreglo de tipo char, y luego lo almaceno en otro arreglo para luego obtener ese dato que está almacenado en la posición 0 del arreglo llamado data, arreglo de tipo char. Bien, de esta manera podemos crear métodos que retornen datos, hasta podemos crear métodos que retornen arreglos de los diferentes tipos de datos que nosotros ya hemos venido viendo. Bueno amigos, hasta aquí este video donde hemos visto o hemos creado otros tipos de métodos, métodos que retornan datos. Hemos visto y hemos creado un método que retorna un dato de tipo string, un método que retorna un dato de tipo double, un método que retorna datos de tipo entero y un método que retorna datos de tipo char. Y hemos convertido este método que retorna un dato de tipo char en un método que retorna un arreglo de tipo char, donde hemos creado el arreglo, lo hemos inicializado y hemos retornado ese arreglo para poder obtener ese arreglo, almacenarlo en otro arreglo, invocando el objeto P, el método 3 que retorna ese arreglo, y estos datos almacenándolos en el siguiente arreglo para poder obtener ese dato que está en la posición 0 del arreglo llamado data y visualizarlo en nuestro mensaje. Bien, espero que este video les sea de mucha utilidad y de mucho agrado. Y nos vemos hasta la próxima. Y no olviden darme su apoyo dándole like a este video y suscribiéndose a mi canal. Y que Dios les bendiga.